Es la segunda ciudad más importante del Reino Unido, así que decidimos ir a conocerla y en este video te contaremos qué la hace tan famosa y por qué vale la pena visitarla. Volamos muy temprano hacia Birmingham, pero no contábamos con los filtros de migración tan lentos para acceder al país. Debido a que soy orgullosamente mexicano, tuve que pasar por una entrevista de migración. Desde ese momento me di cuenta que el acento de los Brummies, forma de llamar a los locales, es realmente complicado. Aunque no tuve problemas con la entrevista, debo confesar que me resultó difícil entender el acento. Después de casi 3 horas perdidas en esa larga fila y pasar la entrevista, nos dirigimos al centro de la ciudad, que está a unos 22 kilómetros del aeropuerto. Decidimos hacerlo en tren, ya que era la opción más rápida y el trayecto duró unos 20 minutos. Al llegar al centro estábamos más que muertos de hambre y sorprendidos, eso sí, del poco frío que hacía, ya que honestamente esperábamos temperaturas mucho más bajas. Aún así, el frío calaba y nos motivó a ir en búsqueda de un buen ramen. Afortunadamente, en una ciudad como Birmingham puedes encontrar todo tipo de restaurantes. Sin saberlo, llegamos al barrio chino de la ciudad y para nuestra suerte se celebraba el Año Nuevo Chino, así que estaba todo lleno de color y mucha comida. Al final nos decidimos por un lugar llamado Gu Changwang, un lugar que estaba a reventar. Fue una experiencia muy diferente comer rodeados de chinos ingleses en Birmingham. Recordemos que Hong Kong fue un protectorado inglés hasta 1997 y que después de la Segunda Guerra Mundial muchos hongkoneses emigraron al Reino Unido. Pero antes de continuar, aquí te van algunos datos curiosos que debes conocer sobre Birmingham. Cuenta con la biblioteca pública más grande de Europa. Tiene más canales que Venecia, 56 kilómetros para ser exactos. Es la ciudad más joven de Europa, más del 40% de la población es menor de 25 años. Birmingham fue el lugar de nacimiento del heavy metal, como bandas como Black Sabbath y Judas Priest, además de que el vocalista de Led Zeppelin es de aquí. Los Peaky Blinders eran originarios de Birmingham y parte de la serie se rodó en la ciudad. Alexander Parks inventó el plástico aquí, en Birmingham. El avión más famoso y querido de Gran Bretaña fue construido en Birmingham, el Spitfire. Esta ciudad alberga más de 50 festivales cada año. Tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos están basados en lugares y personajes de Moseley, Birmingham, donde vivió el autor J.R. Tolkien. La Galería de Arte de Birmingham tiene la colección más grande del mundo de pinturas prerrafaelitas. El tenis fue inventado aquí en 1859. Joseph Priestley descubrió el oxígeno en 1774 en Birmingham y Birmingham fue la primera ciudad manufacturera del mundo. Después de comer, tiramos nuestras mochilas en el hotel y nos dirigimos a la biblioteca más grande de Europa, la Library of Birmingham. Esta biblioteca está ubicada frente a la Plaza del Centenario. Fue inaugurada en el 2013 y es visitada por unas 2.7 millones de personas anualmente. El diseño exterior de la biblioteca está inspirado en el famoso barrio joyero de Birmingham, reconocido en todo el Reino Unido por su destacada industria de la joyería. Tiene 8 plantas y más de 8.000 libros, una sala que alberga la segunda colección de obras de Shakespeare más importante del mundo. Recorriendo los pasillos de esta biblioteca, pudimos darnos cuenta que hay estancias para leer, zonas para utilizar ordenadores, áreas dedicadas a la música, donde puedes encontrar desde revistas hasta discos. Hay salas con colecciones de mapas antiguos, entre muchas otras cosas. Estando en la 4ª planta, aprovechamos para tomar un descanso y contemplar la ciudad desde esta terraza. Algo que llamó verdaderamente nuestra atención es una estatua que se encuentra a la entrada de la biblioteca, nombrada A Real Family. Esta escultura pública, creada por la autora William Guerin, que representa a 2 hermanas solteras, Roma y Emma Jones, con sus hijos. La obra destaca la diversidad familiar que existe en Birmingham, aunque ha creado muchísima controversia entre la población más conservadora.
Para exprimir la tarde, nos lanzamos a Brindley Place, un lugar donde hay tiendas, bares y restaurantes, pero con la particularidad de que están situados a las orillas del canal. El lugar recibe su nombre de una calle llamada Brindley Place, que a su vez honra al ingeniero de canales del siglo XVIII, James Brindley. Llevamos aquí unas horas y al parecer todo está muy chido. Los pequeños canales, que se supone que, como dato curioso, hay más canales que en Venecia, que servían para transportar cosas, porque todo esto antes eran fábricas. Entonces, obviamente, pues de cada fábrica llevaban una cosa y lo hacían a través de los botes. Y los botes están por todos los lados. Como ya les mencionamos, Birmingham fue el epicentro de la revolución industrial en el siglo XVIII y en esta área fue donde se ubicaron muchas de las fábricas de la época. Sin embargo, hacia la década de 1970, con el declive de la manufactura, las fábricas cerraron y los edificios quedaron abandonados durante muchísimos años. Pero para 1988, concejales, funcionarios y empresarios tomaron la iniciativa de remodelar la ciudad y con el paso del tiempo, Brindley Place se convirtió en el corazón de la misma. Pasamos la tarde caminando la zona. Recorrimos las tiendas y restaurantes, el Museo del Lego, el National Sea Life Center, la prisión marina de la ciudad, el acuario, la galería Icon y el Teatro Crescent. La combinación de viviendas, comercios y botes flotando en los canales le dan una personalidad única a esta área, que es reconocida como el corazón de la ciudad. Para calmar nuestra sed tomamos sidra en The Flapper, un pub que tenía muchas ganas de conocer ya que suelen tener música en vivo, pero para nuestra mala suerte era noche de rugby y no había música. De cualquier forma, fue genial disfrutar de una sidra a la orilla de los canales. Amigos, hoy tocó correr en Birmingham. La verdad es que ayer que pasamos dije, wow, tengo que venir a disfrutar de esto mientras corro. Y al principio dudé en salir porque hacía un de frío, pero después recordé y dije, no, sí tengo que hacerlo. Y la neta es que después de ver 2-3 ingleses roomies corriendo sin short, en playera, dije, ¿cómo no voy a hacerlo? Y pues nada, aquí disfrutando de esto que está súper chido. Son las casas y ahí están los canales. Y pues hay muchísimos kilómetros de canales. Como les dije, hay más canales que en Venecia. Este edificio está construido debajo de un canal. Qué loco, ¿no? Y nada, los canales pasan por toda la ciudad. Y básicamente cuando pasas por debajo de un puente y como que está lejos, da un poco de miedo, pero está muy chida la ciudad. Tiene cosas increíbles, como que es una ciudad cubierta por edificios nuevos sobre edificios antiguos. Como que dijeron, ok, vamos a seguir construyendo, y dejaron las edificaciones antiguas, que me parece que están muy chidas, pero al mismo tiempo hay como edificios nuevos, como estos, ¿no? No sé, tiene una onda muy locochona. Se ve como muy Peaky Blinders. Y siguen construyendo como que en el mismo estilo de ladrillo y tal. Obviamente hay edificios viejos como ese. Y pues nada, está muy chida la ciudad. Es una ciudad que está construyéndose por todos lados, ¿eh? Hay un montón de lugares así como súper grises y abandonados. Pero eso le da como su propia vibra. Este es el Birmingham Snow Hill Station, que está frente a un edificio en construcción. Vean cómo la neblina cubre los rascacielos. Está muy cool. No sé honestamente por dónde ando, pero estoy disfrutando esta carrerita.
No sé si darle para allá o para allá. Pero bueno, le voy a dar para acá. Es como una ciudad muy ecléctica. Tiene toda esta zona de edificios. Y luego te encuentras cositas como esta catedral. Ahí, en medio de un montón de edificios. Ya me estoy regresando al hotel. Ya verán en el mapa. Me fui siguiendo unos corredores que al parecer iban a un parque de aquí de la ciudad que estaba súper chido. Pero la neta es que ya es tarde. Tengo que regresar para ducharme e ir al Black Country Museum, que es el plan de hoy. Así que nada, ya nos vemos. Una de las principales razones por las que decidimos conocer Birmingham fue para visitar el Black Living Country Museum. Sabíamos que este lugar había sido locación de la serie Peaky Blinders y eso nos llamó muchísimo la atención. Decidimos tomar el tren para llegar al museo, pero resultó ser un gran error debido a la escasa señalización de los trenes, lo que nos hizo perder más de una hora. Después de analizar bien la situación, nos dimos cuenta de que hubiese sido más fácil y económico desplazarnos al lugar en Uber. Así que aquí les dejamos este consejo por si algún día deciden visitar el museo. Pues ya estamos en el Black Country Museum, esa es la entrada. Así que tú entras por ahí, hay autobuses. Y bueno, esto es como el Disneyland. Y este es como el primer punto donde vamos a entrar. El Black Country Living Museum es un museo dedicado a recrear cómo era la vida en Dockley en el siglo XIX, cuando se dedicaba a las minas de carbón. Este lugar es un museo que cobra vida. No estamos hablando solo de quedarnos mirando. No. Aquí puedes vivir en carne propia cómo era la vida en ese momento. Te encuentras con trabajadores reales que se visten con ropa de la época y realizan trabajos tradicionales de la época. Es como si te teletransportaras en otro tiempo. Al entrar vimos una de las primeras máquinas de vapor aplicada a una mina de agua. Sí. Visitamos una mina de carbón que nos ayudó a entender la dura vida de los mineros y las condiciones de trabajo tan malas en las que tuvieron que vivir durante generaciones.
50 tiendas, casas antiguas, edificios industriales, calles adoquinadas y talleres de la vieja escuela. Estamos hablando de 300 años de historia aquí, centrados en el épico periodo entre 1850 y 1950. Es como dar un salto en el tiempo, es impresionante. Más de 80,000 artículos entre edificios, coches, trolebuses, fotografías, tiendas, barcas de canal, motos y objetos varios. Después de pasar toda la mañana y parte de la tarde, decidimos volver al centro de Birmingham y tuvimos que esperar el tren otros 46 minutos, porque Birmingham. Ya de regreso y con más hambre que ganas de vivir, nos lanzamos en búsqueda de comida deli y decidimos conocer Digbeth. Este lugar ha sido nombrado el vecindario más cool de Gran Bretaña por el Sunday Times. La historia de este lugar es interesante, pues durante la Revolución Industrial era llamado el Taller del Mundo o la Ciudad de los Mil Oficios. Entre 1760 y 1850, Birmingham destacó al registrar casi 3 veces más patentes que cualquier otra ciudad o pueblo del Reino Unido. Y Digbeth fue el centro de fabricación desde la Edad Media. Debido a su ubicación frente al río y riqueza en recursos naturales, hizo de esta zona el Taller del Mundo. Digbeth está experimentando una transformación que ha mantenido su esencia innovadora. Aún conserva los antiguos edificios que alguna vez fueron fábricas, los cuales ahora forman parte de una escena cultural y creativa muy vibrante. Aquí encontrarás una amplia variedad de restaurantes, desde puestos de comida callejera hasta experiencias gastronómicas de primera categoría. También hay lugares para disfrutar de música en vivo y street art por todas partes. Todo esto ocurre en un ambiente que incluye espacios de coworking y personas de diversas culturas. Decidimos cenar en Chance Encounters, un lugar muy divertido, ya que es un café cuyo atractivo principal es que cuenta con más de 500 juegos de mesa en cada sucursal. Así fue nuestro viaje a Birmingham. Nos permitió sumergirnos en la historia moderna y apreciar el impacto de la revolución industrial en todo el mundo. Si bien la revolución industrial trajo consigo mejoras en la expectativa de vida de la humanidad y muchos desarrollos tecnológicos, también provocó un mayor nivel de conciencias de clase, lo que a su vez contribuyó a conflictos y tensiones mundiales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Déjala en los comentarios y nos vemos en nuestro siguiente video.